Señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, señores concejales, autoridades nacionales y consulares, queridos representantes de la Fundación Friedrich Naumann, de Atlas Network, de Instituto Ostrom y Epicenter y CEAGE. Señoras y señores, quiero comenzar agradeciendo al Real Casino de Tenerife su hospitalidad al dar la cabida a este acto en estas magníficas instalaciones. La Fundación para el Avance de la Libertad comenzó a desarrollar sus actividades a mediados de 2015, hace ya casi 8 años. Nuestro propósito era trabajar en diversas áreas para hacer honor al nombre que nos dimos y que es también nuestra ambición y nuestra misión: conseguir que contra viento y marea la libertad avance. Una de estas áreas de trabajo fue desde el inicio la investigación comparativa en materia de libertad. Nos planteábamos entonces la necesidad de aportar al debate intelectual y al conjunto de la sociedad civil instrumentos y herramientas que permitieran aprehender el estado de la libertad en diversos ámbitos, tanto temáticos como geográficos. La inspiración para ello partió de la sólida tradición de índices mundiales como el de Libertad Económica Mundial de Fraser Institute, índice del que hoy tenemos el honor ser la entidad partner en España. Hoy la Fundación para el Avance de la Libertad emite 4 índices periódicos y algunos esporádicos. A nivel internacional somos los editores de 2 índices mundiales que ya están muy consolidados y reconocidos en la comunidad académica: el Índice Mundial de Libertad Moral, que es bienal y va por su 4ª edición, y el Índice Mundial de Libertad Electoral, que es anual y cuya 5ª edición aparecerá en noviembre. El primero mide y clasifica a 160 países con el grado de libertad individual que existe en cada uno de ellos para las cuestiones controvertidas de índole ética o moral que constituyen grandes debates de nuestro tiempo. El segundo, el de libertad electoral, es un trabajo realmente ingente porque se ocupa de 198 países del mundo, prácticamente todos los que existen, y se basa en más de 50 indicadores básicos, por lo que computa más de 10.000 datos. Y aquí en España nos hemos concentrado, por un lado, en la comparación de la fiscalidad autonómica y, por el otro, de la libertad económica general de nuestras ciudades. En el primer ámbito publicamos desde 2017 el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, que suele generar un amplio revuelo político y mediático cada año. Y en el segundo ámbito, que nos reúne esta tarde en Santa Cruz de Tenerife, es un motivo de una enorme satisfacción presentar por 6º año consecutivo el Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas, el ILECE. Este índice, que en 2020 resultó ganador del Europe Liberty Awards entre los proyectos de análisis económico de un centenar de think tanks europeos, ha alcanzado ya su madurez y se ha consolidado como un referente anual para los medios, para los estudiosos y para el público en general, pero sobre todo es un instrumento que permite a los políticos del nivel municipal, el nivel crucial por su proximidad al ciudadano, comprender mejor cuál es el estado de la libertad económica en las 50 mayores ciudades de nuestro país, cómo va evolucionando año tras año, cómo se compara cada ciudad con las otras 49 y en qué factores concretos se puede aprovechar el espacio de mejora del que cada ciudad disponga, siempre con el objetivo de hacer de sus ciudades unos entornos económicos más libres para los vecinos y para las empresas. Libertad es prosperidad. La libertad económica genera competencia y de la sana competencia surgen los incentivos que conducen a la excelencia. Sin el acicate de la competencia leal de otros, es muy difícil que el rumbo general sea el mejor posible. El sector de la gobernanza política no obedece a reglas diferentes porque también está conducido por personas y, por lo tanto, se dan los mismos incentivos de toda índole, sobre todo psicológicos que afectan el día a día. No me cabe la duda de que los 50 alcaldes y los concejales, tanto de los equipos de gobierno como de la oposición local, desean lo mejor para sus ciudades. Sin embargo, no siempre adoptan aquellas decisiones que conducen a generar prosperidad, a crear riqueza, a revolucionar la actividad económica y a hacer abundantes los puestos de trabajo. Nuestra fundación espera un año más
que el ILECE sirva a los políticos locales, cualquiera que sea su ciudad o su color político, para reflexionar sobre la importancia de un clima de libertad económico satisfactorio. Me entristece ver cómo nuestras mayores ciudades permanecen en la parte inferior de la tabla y las 3 más pobladas ni siquiera logran el aprobado. Pero resulta muy gratificante comprobar que hay un puñado de ciudades españolas que siempre están entre las mejores, contra viento y marea y sin que les afecte apenas ni las mejoras metodológicas que introducimos cada 3 años, ni otros factores. Alicante y Almería son 2 de esas ciudades ejemplares y es de justicia aplaudir su encomiable desempeño en el ILECE porque siempre han estado entre las primeras 3 a lo largo de los 6 años consecutivos. Decíamos el año pasado, cuando presentamos la 5ª edición, que la evolución de Santa Cruz de Tenerife había sido muy positiva, mejorando en prácticamente todas las ediciones desde 2018 y presentando un avance acumulado muy considerable que ya la situaba en la 2ª posición. Pero estos índices presentan con frecuencia vaivenes y no son ajenos a factores coyunturales que pueden impulsar o refrenar la tendencia de una ciudad. Era necesario, por lo tanto, tomar con cautela el fuerte avance de Santa Cruz de Tenerife en 2022. Un año más tarde, me alegra constatar que aquel resultado no había sido flor de un día y se ha visto consolidado con creces en 2023. Hoy celebramos el primer puesto de esta maravillosa capital, de ser la ciudad económica más libre de las 50 ciudades en España. Quiero terminar poniendo en valor el apoyo nacional e internacional que nuestra fundación recibe para la elaboración del estudio, las entidades coeditoras en 2023, la Red Atlas, con sede en Washington, y la Fundación Friedrich Naumann, con sede mundial en Alemania y presencia destacada en nuestro país. Muchas gracias a ambas entidades por ser los mayores motores mundiales de la libertad y también por haber viajado a Santa Cruz de Tenerife para acompañarnos esta tarde. Igualmente, muchas gracias al European Policy Information Center, Epicenter, de Bruselas, por acompañarnos por 2º año consecutivo en este evento, y para nosotros es siempre una satisfacción poder colaborar con el Gran Think Tank Pro Libertad de Barcelona, el Institut Ostrom de Cataluña y con la influyente y muy necesaria Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CEAGE. A ambas entidades también muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hago un llamamiento a todos a trabajar por la libertad económica en todos los niveles de la administración, incluido, por supuesto, el local. La libertad económica consiste sencillamente en que sean los ciudadanos quienes hagan miles de planes económicos y no sea la administración quien les haga un plan a todos, en que el dinero esté preferiblemente en los bolsillos de los vecinos y no en las arcas municipales, en que los servicios sean prestados profesionalmente. La mejor planificación es la que hacen cada día millones de personas y de empresas en persecución de sus propios intereses, porque de esa actividad surge la prosperidad que se derrama sobre el conjunto de la sociedad. El mejor orden económico es el orden espontáneo. Corresponde a los gestores políticos velar porque ese orden espontáneo fluya sin trabas y permita a las personas prosperar en libertad. Felicidades a Santa Cruz de Tenerife por caminar en esa dirección. Muchas gracias, señora Nicula. Como ha comentado la presidenta, este año el estudio que se ha realizado de esta 6ª edición ha sido posible gracias al apoyo de 2 importantes entidades coeditoras. Hablo de la Red Atlas, con sede en Washington, y la Fundación Friedrich Naumann, con sede en Potsdam, Alemania. Nos acompaña esta tarde el director para España, Italia y Portugal de la Fundación Friedrich Naumann, el señor David Henneberger. Señor alcalde, señores concejales, autoridades, damas y caballeros, es un gran gusto estar
aquí en Tenerife. Espero que no haya más alemanes en esa sala que puedan contar a mis jefes en Alemania que tengo un viaje laboral a Tenerife en marzo, porque eso puede causar mucha envidia. Pero la verdad es que obviamente aquí se trabaja mucho y el resultado de Santa Cruz de Tenerife, pero también de San Cristóbal de la Laguna lo muestran claramente. Quiero felicitar, antes de todo, a usted, alcalde, a toda la ciudad, por ser la ciudad más libre de las 50 españoles, como lo ha dicho Roxana. Es un gran logro y yo espero que ese resultado se repita para que yo tenga otra chance de viajar a esta maravillosa isla muchas veces. Quiero felicitar también a Fundalip por el gran avance de este proyecto. Es la 6ª edición y yo creo que el gran logro es realmente dar luz al gran trabajo que se hace a nivel municipal, que muchas veces no se nota porque los medios tratan de las historias nacionales en Madrid, de las batallas del daily show político en el Congreso Español, y no se da suficiente luz al gran trabajo que se hace en las ciudades españolas. Entonces, muchas felicidades. También quiero agradecer a Atlas, a Epicenta, al Instituto Ostrom y la Asociación de Jóvenes Empresarios Españoles por acompañarnos en este acto y acompañar al proyecto. Yo creo que es clave que la competitividad, algunas palabras me están complicadas todavía, funciona, tanto en la empresa privada como en la administración pública. Y hace una diferencia, tanto en la vida de la ciudadanía como en la vida diaria de los empresarios, que tan liberal, que tan libre sea una administración pública y qué imagen del ciudadano tiene una administración. ¿Confía en el ciudadano o desconfía en el ciudadano? ¿Confía en el empresario o desconfía en el empresario? Eso hace una gran diferencia y por eso también me encanta este índice. Muchas veces, lo hemos hablado hoy durante la comida, tasas más bajas de impuestos, que es una parte importante de la valoración de la libertad económica, no resulta en ingresos más bajos. La famosa curva de Laffer lo muestra claramente, que puedes bajar los impuestos, atraes a más negocios y por eso luego resulta que crezcan los ingresos de la administración pública. Entonces también es una motivación natural, inherente de una política liberal fiscal. Pero obviamente también hay otros factores más soft, más suaves en la competitividad de las ciudades, como lo que es la cultura, qué atractivo es para el talento joven, vivir en una cierta ciudad, el talento creativo, los digital nomads. Yo creo que eso se ha hecho de una manera excelente en las Islas Canarias y aquí en particular en Tenerife también, aprovechando de la crisis del COVID para atraer a los pobres alemanes que sufrimos del invierno alemán para trabajar aquí. Y los servicios de educación, salud, etcétera, también juegan un gran papel, obviamente. No me queda mucho más que decir. Muchas felicidades otra vez a todas las instituciones participantes y obviamente a Santa Cruz de Tenerife y su administración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Henneberger, y gracias a la Fundación Friedrich Naumann por el apoyo continuo al ILESE. Hablamos de la otra entidad coeditora, la red Atlas o Atlas Network. Esta red de más de 500 think tanks en un centenar de países ha distinguido a la Fundación para el Avance de la Libertad como una de las 10 únicas organizaciones escogidas para su programa de liderazgo mundial y premió en 2021 a la Fundación por su proyecto sobre emprendimiento juvenil. Desde los Estados Unidos nos acompaña el profesor Maxine Xian de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, en calidad de representante de Atlas Network. Profesor Maxine Xian, the floor is yours. Oh, first, please forgive me, my Spanish isn't well enough to be able to talk this. Good evening, everyone. It is a really great pleasure for me to visit this magnificent city, which is not only famous for being beautiful, but from now on, at least, also for its economic freedom.
allow me to congratulate Santa Cruz. Well done, really. As a member of the larger community of Atlas Network partners, I've been asked to say a few words in this Fundelib event. First, allow me to praise the Spanish Foundation, which is a particularly active and respected member of our worldwide community of over 500 think tanks in more than 100 countries. On behalf of our president, Matt Warner, and the whole board and staff of Atlas Network, I congratulate Fundelib on reaching already the 6th edition of the Index of Economic Freedom for the 50 largest cities in Spain. Fundelib has sparked quite a movement, I must say. First, because cities in Spain are now competing to perform better in economic freedom. Second, because this index is now replicated in Colombia, and if I'm not mistaken, 3 other countries are following. This annual study, in my opinion, is a necessity. We normally consider national and international policies affecting economic freedom, but the city government is as important, if not more. But bad municipal policies result in some cities, even larger, more wealthy cities, lagging behind, and good economic policies at the local level, like the ones implemented by the Santa Cruz de Tenerife, do result in better cities where individuals and businesses may thrive and prosper. So, once more, congratulations to the top cities in the 2023 index and to our Spanish partner, Fundelib. Thank you very much. Muchas gracias, profesor Machinchian. Thank you for your words. En el ámbito de los think tanks dedicados al impulso de las libertades, la Fundación para el Avance de la Libertad comparte sus ideas y sus objetivos con el Institut Ostrom, con sede en Barcelona, y desde allí nos visita esta tarde su director de programas, Albert Torelló. Adelante, señor Torelló, le cedo la palabra. En primer lugar, enhorabuena al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por los resultados y a los demás finalistas, ¿no?, en esta ceremonia de los Oscars, digámoslo así, de libertad económica en las ciudades españolas. Y también felicidades a la Fundación para el Avance de la Libertad por esta iniciativa, ¿no?, que al final nos ayuda, como decía Roxana, a que las ciudades puedan competir entre sí para lograr mayor prosperidad para sus vecinos, ¿no? Porque al final nos olvidamos a menudo, ¿no?, de que el nivel local de gobierno es uno de los más importantes que tenemos, al menos en nuestro país, ¿no? Y para poner algún dato, ¿no?, en 50 años el 80% de la población mundial va a vivir en una ciudad, en un entorno urbano. Y lo estamos viviendo también aquí, lo estamos empezando a experimentar también aquí en España. Y en consecuencia de ello, las políticas que impulsáis desde vuestros ayuntamientos van a cobrar cada vez mayor importancia. Porque la aglomeración urbana, además de suponer uno de los cambios sociales, ¿no?, más importantes que viviremos los próximos años, va a suponer un uso más eficiente de los recursos, porque la economía de aglomeración, de alguna manera, promueve que los costes de provisión de los productos y servicios para los ciudadanos pues, sea más eficiente e incluso con una menor huella de carbono, ¿no?, contribuyendo a mitigar ese cambio climático. Me preguntaba viniendo hacia aquí, ¿no?, por qué algunas ciudades funcionan, prosperan y otras no, porque al final el marco legal en España es el mismo para todo el mundo, ¿no? Y al final la respuesta yo creo que nos la da muy bien Acemoglu en su obra ¿Por qué fracasan las naciones?, ¿no?, que nos habla de la importancia de las instituciones, de cómo funcionan las instituciones a la hora de crear las condiciones adecuadas, ¿no?, para la creación de la riqueza y la libertad de las personas. Y, por lo tanto, cuando nos preguntamos por qué algunas ciudades españolas están más o menos arriba de este ranking, la respuesta también la encontramos en las instituciones. Pues tenemos ayuntamientos que reman a favor de obra, que promueven la creación de riqueza, que promueven el emprendimiento, la creación de empresas, y tenemos ayuntamientos que reman en la dirección contraria, ¿no?
acabar con esta reflexión, ¿no?, de la importancia que tienen las instituciones en el desarrollo económico, en promover la seguridad jurídica, en remover las barreras regulatorias al emprendimiento, a la actividad económica, que en las ciudades es tan importante. Pienso, por ejemplo, en las licencias de construcción, ¿no?, para actividad económica, por ejemplo, para la instalación de industrias, que tan importante, ¿no?, es en nuestro país para promover ese crecimiento económico. Con esta reflexión acabar y felicitar de nuevo a Fundalip por esta nueva edición, que esperamos ya con deleite las próximas que vendrán, que seguro que serán muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Torelló. La Fundación para el Avance de la Libertad colabora en el ámbito europeo con la red de instituciones equivalentes European Policy Information Center de Bruselas. Nos acompaña esta tarde desde Londres su representante Jack Comfrey, directivo en concreto del Institute Economic Affairs del Reino Unido. Mr. Comfrey. Thank you very much. Much like Mohammed, I don't speak any Spanish. I can get by in a bar or a restaurant, but an important conference like this, I'm going to have to stick to English. As was mentioned, I'm here on behalf of Epicenter. Epicenter, we're an independent organization comprised of 10 leading policy think tanks and organizations across Europe. We seek to inform the European policy debate, whether that's through hosting events, organizing collaborative research, or training opportunities for our partners. The plan is to promote the principles of a free society by bringing together the expertise of our members. Firstly, I'd like to congratulate Juan, Roxana, Federico, and all of the team at Fundalib for pulling together a wonderful event here in Tenerife in such a lovely venue, and also for producing such an important index too. The majority of those people around the world that experience economic freedom tend to take it for granted. And it is those individuals in countries that don't have the benefits of economic freedom, where the individuals there look to organizations like Fundalib and to countries like us in Europe to really see how do we get there, what are the benefits like, and what can we do. So the index really does provide greater transparency in the differences in economic freedom between the top 50 Spanish cities. I hope, and as was mentioned before, we see more indexes like this across the world, whether it's through Atlas Network partners or others, to create more transparency and hopefully bring together a freer and more prosperous world for the cities all over the countries that don't experience such freedoms. Finally, I've been coming to the Canary Islands, since before I came when I was about 3 weeks old, I think, on holiday for the first time. So I'm very excited and pleased that Santa Cruz de Tenerife has hit the #1 spot in this index this year. And just once again, congratulations. Thank you to the team at Fundalib. And yeah, thank you, everybody. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Comfrey. A nivel nacional, la Fundación para el Avance de la Libertad ha desarrollado una especial colaboración con la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, el CEAGE, y nos une el deseo de impulsar una mayor libertad económica en toda España. Nos acompaña esta tarde Aníbal Pérez, presidente de AGE Tenerife, que tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, autoridades. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, como presidente de AGE Tenerife se nos supone a la vanguardia y yo quería aterrizar la idea de lo que es libertad económica. Y como estamos a la vanguardia, le he querido preguntar a una inteligencia artificial qué era exactamente libertad económica para tener una idea sencilla de lo que es, ¿no? Y os voy a leer lo que me dice directamente ChatGPT. Me dice: libertad económica en las ciudades se refiere a la capacidad de los individuos y las empresas para tomar decisiones económicas libres de interferencias gubernamentales excesivas. Y es por ello por lo que estamos celebrando estar aquí. Y la verdad que quiero felicitar directamente al alcalde. Me enorgullezco como empresario de la ciudad de Santa Cruz. Yo además tengo una empresa de construcción que está dentro de la zona CEC y me beneficio en parte de estas bondades que hemos trabajado también. Y es un orgullo para mí pertenecer a la sociedad, a los empresarios de Santa Cruz de Tenerife y pertenecer, por supuesto, al colectivo de los jóvenes empresarios. Quiero agradecer a Fundalib por la colaboración tan estrecha que tiene siempre con CEAGE y con los jóvenes emprendedores, puesto que somos habitualmente el colectivo que se nos denomina el futuro, pero somos grandísima parte del presente. Y como veréis, como tenemos que estar en el presente
y competir en un entorno tan competitivo, valga la redundancia, como el que nos desenvolvemos, tenemos que tener todas las herramientas en nuestra mano, como era el ChatGPT. Muchísimas gracias por darnos voz, como siempre. Esperemos estar aquí para celebrar nuestro primer puesto el año que viene. Gracias. Muchas gracias, señor Pérez. El índice que hoy presentamos es pionero en el mundo y constituye una apuesta por valorar cada año la libertad económica de las 50 mayores ciudades de España. Como ya comentaba la presidenta antes, esto ayuda a los ciudadanos a tomar decisiones personales y empresariales y a los diversos ayuntamientos a extraer conclusiones sobre el modelo económico de las demás ciudades y el suyo propio. Así pues, para explicar el proyecto y los principales hallazgos de esta sexta edición, correspondiente a 2023, tiene la palabra el secretario general de la Fundación para el Avance de la Libertad y responsable del área de investigación comparativa de esta entidad, don Juan Pina. Señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, señores concejales, autoridades nacionales y consulares, queridos representantes de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, de Atlas Network, de Epicenter, del Instituto Ostrom y de CEAGE, señoras y señores. En 2017, la Fundación para el Avance de la Libertad comprendió que existía en todos los países desarrollados una gran ausencia de información comparativa sobre el grado de libertad económica a nivel interno, a nivel subnacional. Sí había en los Estados Unidos de América un importante índice que medía estrictamente la fiscalidad de los 50 estados, publicado año tras año por la prestigiosa Tax Foundation, de la que somos partner, y con cuyo apoyo nosotros lo hemos replicado y llevamos ya 6 años midiendo en otro de nuestros índices la competitividad fiscal de las comunidades autónomas españolas. Pero no había nada más, salvo algún intento muy esporádico en algún país aislado. Nosotros consideramos que era clave comparar no solo la fiscalidad, sino el grado de libertad económica general de los territorios y particularmente de las ciudades dentro de cada país. Al hacerlo, consideramos que debíamos centrarnos exclusivamente en el ámbito de competencias del nivel de administración comparado. Es evidente que al abordar la libertad económica de una ciudad influyen también factores regionales, nacionales o europeos. Pero nuestro propósito es comparar a las ciudades españolas en cuanto a aquellas decisiones sobre las que sus gobiernos municipales tienen control. El poder de la comparación no es nada desdeñable en política y la verdad es que resulta muy satisfactorio recibir ya desde hace algunos años consultas y observaciones de los más diversos ayuntamientos respecto a cómo mejorar en libertad económica. Para la Fundación es un honor ser los proveedores de este instrumento que procuramos mejorar constantemente y que cada 3 años incorpora los cambios metodológicos más relevantes, siempre de una forma suave, para mantener la comparabilidad interna entre las ediciones. Es el caso de 2023. Tocaba trazar las reformas para el trienio 2023, 24 y 25 y ha habido varios cambios pequeños, pero quiero destacar los 2 principales. El primero es la bajada del peso del indicador del gasto en subvenciones, debida principalmente a la heterogeneidad de situaciones y de capítulos presupuestarios para la comparación. Y el segundo, el más importante, es la incorporación al área de fiscalidad del impuesto de construcciones y obras, cuya incorporación llevábamos ya varios años analizando y estudiando y que nos permite que el índice atienda mejor a la doble vertiente de las ciudades, por un lado a la tributación que afecta a los vecinos, básicamente el IBI y otros impuestos a personas físicas, como aquella otra que afecta a las empresas, donde ya trabajábamos con los coeficientes de situación del IAE y ahora la incorporación del ICIO nos permite tener una mayor precisión en cuanto al grado de libertad económica para las empresas. Los 16 indicadores básicos agrupados en las 4 áreas del ILECE proceden siempre de información oficial publicada. Las principales fuentes son los presupuestos más recientes de cada ciudad, incluso cuando se ven prorrogados, así como las ordenanzas municipales y la información del Gobierno de España, particularmente el coste efectivo de las entidades locales, CESEL, y otros datos centralizados a nivel nacional. En este punto debo hacer caso a nuestros investigadores y tirar de las orejas amablemente a los ayuntamientos españoles. No es el caso de Santa Cruz de Tenerife, pero sí hay muchos ayuntamientos cuya información es poco operativa o farragosa por su formato, por su poca agregación y por otros factores.
Las 4 áreas que analizamos y cuyos pesos han variado ligeramente para el trienio en curso son el desempeño económico general del Ayuntamiento, la magnitud de la plantilla, el grado de intervencionismo económico del municipio y la carga tributaria. Para más información sobre la metodología y sus ajustes a partir de 2023, les invito a todos a leer el informe donde está todo explicado con detalle. Como conclusiones de la 6ª edición, vemos en 2023, en primer lugar, la consolidación de las 3 ciudades del podio del año anterior, Santa Cruz de Tenerife, Alicante y Almería, junto con algunas de las que siempre están en el pelotón de cabeza, como Vigo y Castellón. Es importante señalar también que seguimos observando alrededor de 24 o 25 puntos de margen de distancia entre las mejores ciudades y las peores del ranking. Nos parece que es una diferencia considerable que dice mucho del desempeño de cada ciudad, en liza con otras 49. Cabe felicitar también a las ciudades que avanzan más este año, especialmente a Tarragona, y esperar que su mejora no haya sido coyuntural y se confirme en los años sucesivos. Y cabe lamentar también que nuestras mayores ciudades, Barcelona, Valencia y Madrid, no logren ni siquiera los 50 puntos sobre 100. Especial impulso necesitan además ciudades como Lleida, Granada, Jerez de la Frontera y Marbella para abandonar la franja inferior del índice. Y desde aquí me gustaría animar a sus responsables políticos a trabajar por ese objetivo. Poco hay que decir de la evolución particular de las 3 ciudades que encabezan esta edición y que obtienen la clasificación de libertad económica satisfactoria, más allá de darles la enhorabuena. Los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, Alicante y Almería son un ejemplo de respeto a la libertad de sus vecinos, y eso no es poco en un clima cultural tan hostil a la libertad económica como es el de nuestro país, en comparación con otros de Europa. Estas 3 ciudades, y yo diría que todo el top 10, que después se expondrá, son ciudades que han sabido reconocer la importancia que tiene la libertad económica para la prosperidad general de la sociedad. Es de justicia aplaudir la política económica seguida por estas ciudades y, desde luego, por Santa Cruz de Tenerife, que ya es ejemplo para toda España. Solo me queda animar a todos los políticos de esta ciudad, más allá de sus respectivos colores y de cuál sea la composición del próximo gobierno de la ciudad, a seguir construyendo sobre estos cimientos tan sólidos que se han creado hasta ahora y también a no dormirse en los laureles. Otras ciudades están al acecho en la parte alta del ranking y tener más de 68 puntos sobre 100 es un gran resultado, pero ojalá pronto veamos a Santa Cruz de Tenerife superar la siguiente barrera, la de los 70, y, por qué no, encaminarse hacia la primera categoría, de momento desierta, la de libertad económica plena, aunque eso ya exige 80 puntos. Es posible conseguirlo. El bellísimo himno de Canarias nos convoca a bregar el terrero limpio de la libertad y personalmente creo que no hay afán más noble. Enhorabuena a Santa Cruz de Tenerife y ojalá sirva como acicate a toda España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pina. Llega ahora el momento más esperado de este acto, el de reconocer el mérito de aquellas ciudades españolas que se esfuerzan por aumentar su propia libertad económica para convertirse en entornos idóneos para sus vecinos y sus empresas. Llamo para ello nuevamente a la presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad. En esta ocasión queremos reconocer específicamente el liderazgo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el de la contención del impuesto de construcciones y obras es un aspecto en el que ha destacado por ser el más reducido de las ciudades analizadas para la elaboración del ILESE. Hay que destacar que más de 2/3 de las 50 ciudades se mantienen en el máximo que permite la ley, que es un 4%, un 5% para algunos territorios forales, y sin embargo la ciudad de Santa Cruz de Tenerife no llega ni a la mitad del tope legal. Invito, por tanto, al escenario al concejal de Gobierno del Área de Hacienda, Patrimonio y Políticas Sociales de Santa Cruz de Tenerife, don Juan José Martínez, para recoger la placa y dirigirnos unas breves palabras. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rosana, muchas gracias a la Fundación, a todos quienes nos acompañan hoy, autoridades consulares, señoras y señores, representantes de nuestros sectores económicos más relevantes, invitados de la Fundación que nos acompañan desde sitios tan lejanos como Pensilvania o Bruselas. Quería empezar esta pequeña intervención pues agradeciendo en nombre de nuestro alcalde, en nombre de la ciudad, este reconocimiento que nos hace la Fundación para el Avance de la Libertad en un tema muy concreto que es el ICIO, el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. La verdad que ha sido una de las señas de identidad de los gobiernos de nuestro alcalde, de José Manuel Bermúdez, en los últimos 2 lustros, el poner a la ciudad en las condiciones más competitivas posibles. Y uno de los factores que contribuyen a que una ciudad lo sea es desde el punto de vista fiscal, hacer que Santa Cruz, desde el punto de vista fiscal, sea una ciudad atractiva. Y para eso iniciamos un camino en el año 2015, pues que progresivamente ha ido dando una serie de frutos. Han sido medidas que hemos ido tomando teniendo muy en cuenta lo que significaban y los efectos que podían tener sobre la ciudad. En particular, con el ICIO queríamos tomar una decisión que influyera sobre uno de los sectores que más generan empleo, el sector de la construcción. Por cada punto de participación en el PIB del sector de la construcción, se reduce un 0,8 el nivel de desempleo. Es un sector muy intensivo en mano de obra y que además tiene unos efectos arrastre y multiplicadores sobre la industria auxiliar, sobre las que proveen materias primas, sobre el sector financiero, etcétera, muy importante. Y entendíamos que esta era una medida a desarrollar, de tal manera que pudiéramos contribuir a, por un lado, la mejora de la calidad de vida, que supone todo lo que es la inversión en construcción, a la mejora también en términos de empleo y otras políticas que son importantes para la ciudad, como la política de viviendas, que tiene mucho que ver con favorecer las cosas para el sector de la construcción. De ahí que tomáramos esa decisión. Además, como ya se ha comentado en esta intervención, una política de este tipo no implica necesariamente una caída de la recaudación. De hecho, en el 2021, con una bajada del 52% que hicimos de esta tasa, ya hemos recuperado los niveles de recaudación que teníamos en 2018. Valoramos, por tanto, como muy positivo esta medida. No me queda sino reiterar el agradecimiento a la Fundación Avance por la Libertad, también por escoger a la ciudad, a Santa Cruz de Tenerife, para celebrar la entrega de estos reconocimientos, la publicación del ILESE, que se ha ido convirtiendo en los últimos años en un indicador de referencia para todos los que nos dedicamos a la gestión municipal. Y si me permiten también, y se lo comentaba el alcalde al llegar, este sábado jugamos el derbi de fútbol. Por lo pronto, el derbi económico lo hemos ganado ya, porque Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en una posición muy atrasada con respecto a la que se sitúa Santa Cruz. En cualquier caso, ya digo, muchas gracias. Estamos muy orgullosos de poder detentar este reconocimiento y bueno, esperamos seguir dándole continuidad en ejercicios futuros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Es de justicia reconocer la labor que realizan las ciudades del pelotón de cabeza en el índice de libertad económica. Enunciaré solamente las 10 primeras de la edición 2023, que ustedes ya pueden consultar íntegramente en la web de la Fundación, fundalip.org. Estas 10 ciudades merecedoras de todo nuestro reconocimiento son: en el 10º puesto, Cartagena; justo por delante, 9º, Elche; y 8º, Valladolid; 7º, San Cristóbal de la Laguna; 6º puesto, Fuenlabrada; 5º, Castellón; 4º, Vigo. Todas estas ciudades se sitúan entre el 60 y 65 puntos sobre 100 y todas están en la franja de libertad económica moderada. Solo 3 ciudades habituales en el podio superan en 2023 los 65 puntos, recibiendo la consideración de libertad económica satisfactoria. Repite en tercer lugar la ciudad de Almería, con 65,05 puntos. En segundo lugar se sitúa la ciudad de Alicante, con 65,42 puntos.
y por primera vez encabeza este año el ILESE como ciudad económicamente más libre de España, con un total de 68,45 puntos, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Invito al señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, don José Manuel Bermúdez, a recoger la placa conmemorativa de este importante hito para la ciudad, de la que le hace entrega la presidenta de la Fundación, doña Rosana Nicola. Muchas gracias, presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad. Un saludo también para los socios internacionales de la Fundación y también para aquellas personas que han intervenido hoy que no viven aquí en las Islas Canarias. Es un placer tenerlos aquí entre nosotros. Por supuesto, compañeros de corporación, diputados del Parlamento de Canarias, directivos, empleados del Ayuntamiento y también miembros de consulados, de entidades ciudadanas, de mucha gente aliada de nuestra ciudad, aliados de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, para una ciudad como Santa Cruz, que tiene claramente a lo largo de sus 528 años de historia una tradición liberal, recoger este premio es un orgullo, nos llena de orgullo. ¿Por qué? Pues porque nosotros siempre hemos estado ligados a esa libertad económica a través de nuestro puerto, a través de nuestros puertos francos, a través de ser permeable a lo que ha venido de fuera, a través del comercio. Siempre hemos sido una ciudad con un espíritu liberal, donde venir a invertir, sin lugar a dudas, era un acontecimiento unido al de la hospitalidad. Son muchos los apellidos de personas ilustres de nuestra ciudad a lo largo de la historia que proceden de Europa y que han venido aquí a Santa Cruz a crear empleo, a crear negocios. Sin ir más lejos, esta misma mañana visitaba una empresa francesa que lleva 4 años instalada en Santa Cruz de Tenerife y que se dedica a la animación 3D, un sector claramente en crecimiento donde tiene grandes contratos con plataformas audiovisuales de reconocido prestigio. Y le preguntaba, ¿por qué vienen a Santa Cruz? La primera de las respuestas fue por la presión fiscal, por los incentivos fiscales. Esa fue la primera de las respuestas. Y la segunda dice, y por la calidad de vida, por la cultura, por el clima, porque es una ciudad donde no se le pregunta a nadie qué sexo tiene o qué religión profesa o qué afición tiene cuando se viene a trabajar, a aportar y a convivir en paz. Esa es una reflexión que les hago, fruto de una experiencia de esta misma mañana. Son muchas las empresas que cada vez se instalan más en nuestra ciudad, que nos ayudan a crear riqueza y empleo. Y, por supuesto, aquellos que vienen y aquellos que están y que están aquí durante toda su vida, lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento, yo lo resumiría en ponerles las cosas fáciles. Ponerles las cosas fáciles. Quiero agradecer este reconocimiento a la Fundación para el Avance de la Libertad, que lo es realmente a una trayectoria de varios ejercicios durante la que hemos tratado de establecer esas condiciones de facilidad para que Santa Cruz se desarrollase de manera más eficaz en materia económica y en materia de empleo. Incentivar el consumo, reduciendo la carga fiscal y promoviendo iniciativas que lo estimulen es la manera que tiene este consistorio de crecer y de generar oportunidades. Ambas formas de trabajar se traducen, por un lado, en una de las presiones fiscales más bajas entre las capitales de provincia de este país, ya que el ranking hecho público hoy es una prueba de ello, y esta circunstancia permite un ahorro de más de 11 millones de euros cada año para miles de familias y pequeñas y medianas empresas en nuestra ciudad.
Pero este tipo de políticas que permiten que esa cantidad esté en manos de los chicharreros y chicharreras y de los autónomos de la capital deben de acompañarse por otras que incentiven el consumo y logren una eficaz circulación de los activos que se generan. Así, todas las actividades que se realizan en la calle, los plenilunios, el carnaval, las fiestas, las medidas que incentivan el consumo, como por ejemplo los bonos consumo. Hemos sido los pioneros en esta tierra en ponerlos como una medida de apoyo a las pequeñas empresas, permiten que el músculo de las empresas en el municipio y los niveles de empleo vayan progresando adecuadamente junto a la buena salud económica de la ciudad. Estas medidas tienen dos efectos positivos: inciden directamente en la dinamización de la economía y reparten beneficios en todo el territorio municipal. Pero la consecución de todas las iniciativas puestas en marcha en este sentido no pueden ser ajenas a la labor colectiva de construcción que ha servido para estar mejor preparados para afrontar la última crisis socioeconómica derivada de la pandemia. Precisamente lo primero que hicimos fue dialogar con todo el mundo, dialogar con los sectores socioeconómicos de esta capital, eso unido a la presión fiscal, eso unido a actividades de dinamización, pactadas con los pequeños empresarios, pactadas con los autónomos, nos permiten hoy dar varios datos positivos. El primero de ellos, un 25% de las empresas de Tenerife se concentran en la capital. Durante todo el 2023 y principios del 2023, el número de personas en paro se ha mantenido por debajo de los niveles que teníamos en 2019 y hemos bajado una barrera, que era una barrera histórica, por menos de 21.000 desempleados. Más de un 30% de los contratos de trabajo que se firman en esta isla tienen su sede en la capital. En febrero de 2023 alcanzamos el mayor número de personas afiliadas a la Seguridad Social en toda la serie de estudios del municipio, 132.800. Se trata de estadísticas, de datos, frutos de análisis, resultados de estudios y de balances, pero detrás de cada una de estas estadísticas hay historias personales, de emprendedores que logran estabilidad en su negocio, de personas que logran trabajo, que logran empleo en esos negocios o simplemente lo mantienen en tiempos de incertidumbre. Es precisamente esta la clave que nos lleva a tomar las decisiones que tomamos. Antes lo decía una persona, las instituciones tienen algo que decir. Hay formas diferentes de hacer las cosas. Hay maneras de hacer que las cosas pasen, o por lo menos de generar condiciones con toda la buena voluntad del mundo de que pasen. Para un desarrollo socioeconómico que permita un beneficio repartido a toda la comunidad, es fundamental introducir certezas en la ecuación. Certezas que tienen que ver con lo que hemos dicho, con las bajas tasas e impuestos. Certezas respecto al desarrollo de iniciativas que generen consumo. En definitiva, un clima de confianza que repercuta de manera positiva en el desarrollo de la ciudad. En esto ya hemos conseguido hoy un gran avance, porque estoy convencido que estar los primeros en este ranking nos va a ayudar a generar una mayor confianza empresarial aquí y fuera de aquí. Esto que nos han dado ustedes hoy sabemos que es noticia, y es noticia a nivel nacional. Es importante generar no solamente la certeza de que aquí se van a encontrar este tipo de iniciativas, sino que también la imagen va a generar la confianza necesaria para que por lo menos pregunten por Santa Cruz. Por lo tanto, muchas gracias, enhorabuena. Enhorabuena no solo al Ayuntamiento, aquí hay muchos directivos que son auténticos protagonistas de todas estas iniciativas. El alcalde solamente representa a la ciudad, pero aquí hay un equipo de trabajo muy grande que tiene imaginación, que tiene también realización, capacidad de realización, y que muchos de ellos están hoy aquí. Yo creo que ese esfuerzo del Ayuntamiento es compartido con ellos. Y, por supuesto, darles la enhorabuena a las entidades
empresariales, a los colectivos de la ciudad, que estoy convencido que están muy contentos hoy con este premio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. La última parte de este acto es un coloquio sobre la libertad económica en el ámbito local y su promoción desde las políticas municipales. Invito ahora al Chief Economist de la Fundación, Alberto Gómez, a subir al escenario para recibir a sus invitados en el panel que va a moderar, compuesto por Víctor Hugo Rodríguez, presidente de AGE La Palma, don Juan José Martínez, concejal de Hacienda, Patrimonio y Políticas Sociales de Santa Cruz de Tenerife, y don David Henneberger, director de la Fundación Friedrich Naumann para España, Italia y Portugal. Un placer. ¿Qué tal, David? Bien, muchísimas gracias, Nicolás. En efecto, es un placer estar aquí con estos invitados de excepción. Hemos abierto, como ya sabéis, unos canales para que los aquí asistentes, los aquí presentes, podáis realizar preguntas previamente para este coloquio y vamos a abordar todos esos temas que nos habéis comentado a través de ese canal que hemos facilitado. Pero primero quería trasladar a nuestros invitados una pregunta, que es ¿qué valor concede cada uno de vosotros a la libertad económica? Adelante, concejal. Bueno, la verdad que es una pregunta que puede dar lugar a mucho debate, ¿no? Pero la libertad económica, o nosotros lo entendemos así, es como la posibilidad, a través de la capacidad que cada uno tiene de realizar sus ideas, sus proyectos, de poder hacerlo en un entorno que lo favorezca o que al menos no suponga una intervención que lo impida. Desde luego es la base del progreso económico, pero también del progreso social, de las sociedades que a lo largo de la historia se han caracterizado por tener mayores índices de libertad económica. Eso ha llevado normalmente pues, mayores índices de progreso. Y es sin duda la clave, junto con el desarrollo de todo un sistema de protección social que permita a los más vulnerables, a los que no tienen esas oportunidades, pues tenerlas, pues es la base para un crecimiento de una sociedad, hablemos de un país o hablemos de una ciudad. Muchas gracias, señor concejal. Adelante, señor Henneberger. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Claro, la libertad no es ilimitada. Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro y eso también aplica en lo económico. Entonces, para mí, libertad económica es el marco legal más libre posible para guardar las libertades de todos. O de una manera más filosófica, un poco parecido a lo que ha mencionado el concejal, la libertad artística nadie realmente cuestiona y si la atacas, te atacan a ti y con razón, pero lo mismo debería pasar con la libertad económica, porque si yo tengo una idea de negocio que no hace daño a nadie, nadie debería intentar delimitar mi libertad. Muchas gracias, señor Henneberger. Adelante, señor Rodríguez. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a la organización por haberme invitado, a los tertulios compañeros y a todos los que tienen a bien escuchar a uno aquí. La libertad económica, yo la concibo, vamos a ver, estoy hablando en representación de AGE, pero permítanme que a título personal haga esta reflexión. La libertad económica la concibo como una consecuencia de la defensa de todas las otras libertades. La libertad económica es una consecuencia positiva, entendemos per se. Si se defiende la libertad ideológica, la libertad de expresión, sin confundir, como bien dijo el compañero, la libertad con el libertinaje. Si se defienden las libertades en su máxima expresión y desde un marco moral, la consecuencia es la libertad económica. También entiendo, y en representación del empresariado me toca decirlo, lo entiendo, no, pero es que lo entiendo y lo comparto, lo segundo en su totalidad, que no se puede concebir libertad sin propiedad privada, ni propiedad privada sin libertad. Quien entienda o haya estudiado Rothbard o cualquier otro académico de la escuela austríaca, que a mí me ha influenciado mucho más que la escuela de Chicago en lo personal, entenderá lo que estoy hablando y además lo secundará. La libertad solo se entiende si hay respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo y a la propiedad privada. Y el prójimo, a su vez, tiene que tener respeto irrestricto a nuestro proyecto de vida.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Como comentaba antes, el secretario general de la Fundación, el ILECE, incluye este año, en 2023, por primera vez, el impuesto de construcciones y obras. Y diversas personas se han interesado y nos han preguntado por esta cuestión en las preguntas que nos han enviado. Como comentaba el secretario general, es un impuesto bastante oneroso, que puede alcanzar hasta el 4% o el 5% en algunos regímenes forales. Y las dos ciudades canarias que se encuentran en el top 10, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna, tienen un impuesto de construcciones y obras inferior al máximo, en este caso. Santa Cruz de Tenerife, además, es el que tiene el impuesto más bajo. Quisiera preguntarle, señor concejal, usted hablaba antes de cómo, en ocasiones, impuestos más bajos no significa necesariamente una recaudación inferior. ¿Cómo percibe usted el impacto de este impuesto sobre la actividad económica y empresarial de la ciudad? Bueno, una bajada tan significativa como la que hicimos en el 2018 sobre el ICIO, pasamos de un 4% a un 1,8%, significa que hay muchos proyectos empresariales cuyos índices de rentabilidad de repente entraban en números, porque bueno, más de 2 puntos puede significar la diferencia en que una empresa, un empresario, pues decida que esta inversión es rentable o no lo es, ¿no? Por poner un ejemplo, recientemente estamos trabajando sobre la licitación de una concesión para un edificio y un parking en el centro de la ciudad, y las tasas de rentabilidad que nos salían eran en torno de un 5%. Bueno, si tuviéramos un ICIO mayor, pues necesitaríamos a lo mejor un 7% para poder compensar lo que pudiera ser que una inversión de este tipo entrara dentro de lo que son pues la norma habitual a la hora de tomar una decisión de inversión. Eso ha hecho, junto con otros factores que hacen que Santa Cruz sea atractiva para invertir, como decía antes, que la caída en la recaudación que tuvimos en el 2018, en el momento de introducir esta reducción del tipo impositivo, la hemos recuperado en el 2021. Ya tenemos el mismo nivel de recaudación que teníamos en el 2021, con unos tipos que son menos de la mitad de los que teníamos en esa época. Por tanto, la actividad, como regla de 3, se ha duplicado en este periodo en el sector de la construcción. Es un ejemplo claro de cómo pues decisiones de este tipo no implican necesariamente una caída de los recursos públicos, sino que al contrario, al final estamos en un entorno donde tenemos los mismos recursos, pero además estamos generando más actividad económica y, en definitiva, el principal objetivo de nuestras políticas, que es la generación de empleo. Es un ejemplo muy interesante y esperamos que el resto de ciudades tomen nota de este ejemplo. Señor Rodríguez, le quería preguntar, como joven empresario, ¿cómo percibe usted el efecto de este impuesto sobre la actividad empresarial que llevan a cabo? No puedo otra cosa, y así se lo trasladaba fuera de cámara y de micrófono a los compañeros, no puedo otra cosa que alegrarme. O sea, alegrarnos, y así lo hablábamos dentro del seno de AG Tenerife, alegrarnos, pero sí, y ni mucho menos en momentos de críticas, ni críticas constructivas, ni nada así, pero sí decía un libro de estrategia militar y filosofía oriental que la autocomplacencia es el principio del fin de cualquier sistema y la autocrítica es lo único que nos hace avanzar y evolucionar. O sea, ¿referente para el resto de ciudades del archipiélago? Probablemente sí, pero uno es muy libre o poco libre en función de qué se compara. Por ejemplo, si nos comparamos con Marinaleda, estamos en unos ratios de libertad elevadísimos que son todo lo contrario que si nos comparamos con Singapur o Suiza, por ejemplo. Entonces, sí, felicitarlos, alegrándome enormemente como persona que desarrolla mercado y economía en este marco territorial, pero siempre que no nos quedemos en un brindis al sol, que no nos quedemos en, ay, pues conseguimos esto y qué bien. Sí, y excelente gestión, y se lo digo pública y en privado, pero tiene que ser siempre increchento. Hay cosas que no deberían tener tope, y la libertad es una de ellas. La libertad entendida con moral, porque es que si no, no es libertad. La libertad entendida con moralidad es una de esas cosas que, nada, pues bien, estamos en un ratio de 7/10. No, o sea, sí, felicidades, pero está el 8, el 9 y el 10 también. Estoy seguro que con gestores así pueden llegar a conseguirlo. Muchas gracias, señor Rodríguez. Otra cuestión que ha suscitado mucho interés y ha traído muchos comentarios en las anteriores ediciones, desde la primera edición del ILEZ en el año 2018, es el coste general que los ayuntamientos suponen para los contribuyentes y para los ciudadanos, y también el coste de la deuda pública de las administraciones municipales.
En este caso, desde la Fundación para el Avance de la Libertad, lo que creemos es que los ayuntamientos deben ser, por un lado, austeros y eficientes en el gasto público y en la gestión municipal, y por otro lado, que deben controlar el endeudamiento y, si es posible, eliminarlo. ¿Comparten ustedes nuestra opinión, señor concejal? Bueno, yo lo comparto casi en su totalidad. Yo creo que los ayuntamientos tienen que ser austeros, tienen que hacer una gestión, como es lógico, lo más eficiente posible, pero en cuanto al endeudamiento, yo diría que depende, y depende fundamentalmente de para qué se destine. Si estamos hablando de un endeudamiento que va a generar economías, externalidades positivas en la ciudad, como por poner un ejemplo, el programa de recuperación del patrimonio histórico que estamos impulsando en la ciudad y que estamos financiando en buena parte con un préstamo. Bueno, eso va a suponer en el medio plazo que Santa Cruz de Tenerife tenga un producto turístico más interesante que ofertar. Vamos a rehabilitar o estamos rehabilitando desde espacios como el único templo masónico que queda en pie en Europa. Santa Cruz de Tenerife tiene en su frente marítimo 4 castillos, algunos de ellos contemporáneos de la victoria sobre Nelson, que estamos también recuperando. El Palacio de Carta, un edificio muy cerca de aquí, donde vamos a ubicar también instalaciones museísticas. Bueno, todo eso va a suponer, esa inversión va a suponer un retorno en el medio plazo para la ciudad, en forma de actividad económica, en forma de empleo, en forma de más capacidad de atraer turistas a la ciudad. Pero si ese mismo nivel de endeudamiento lo destináramos, por ejemplo, pues a fiestas, a gasto corriente, pues desde luego estaría de acuerdo con que no es un nivel de endeudamiento que se justifique. En cambio, si son inversiones que son productivas para la ciudad, que van a tener un retorno, que incluso en el medio plazo se autofinancian, yo creo que en esa situación yo creo que son razonablemente viables este tipo de operaciones. Totalmente de acuerdo con usted, señor concejal. Señor Henneberger, ¿cuál es la visión de la Fundación Friedrich Naumann sobre este aspecto? Pues antes quería decir nada más que no podría estar más de acuerdo con el compañero, que hay que defender la libertad a nivel diario y no se puede descansar, porque los enemigos de la libertad están ahí muy activos. Lo vemos a nosotros también en el tema de Hacienda y también vivienda, lo que hablamos antes, que para mí es el tema social más relevante de este ciclo a lo mejor. Y justo una iniciativa como bajar los impuestos de construcción ayuda a que se baje la presión de la escasez de vivienda y no como lo hacen gobiernos en Berlín o Barcelona que inhiben la inversión en construcción. El tema fiscal estoy de acuerdo. Yo creo que lo vemos actualmente con las crisis, con las varias crisis que estamos teniendo todavía, la crisis económica post-COVID, la crisis económica causada por la guerra de Rusia en Ucrania, que si hay una buena gestión fiscal, si hay responsabilidad fiscal en tiempos buenos, hay espacio para maniobra cuando uno necesita maniobra. Y yo creo que esa es una lección. Que los gobiernos, sean locales, regionales o nacionales, gastan deuda pública en gastos corrientes, no es sostenible. Pero hay situaciones cuando es necesario endeudarse porque hay que combatir una crisis económica, porque hay que invertir en infraestructura, lo que es el caso de Alemania, por ejemplo. Entonces, tampoco es un sí o no, es un depende. Muchas gracias, señor Henneberger. Otro punto fundamental relacionado con el aspecto de la eficiencia presupuestaria y del coste de los ayuntamientos para los contribuyentes es el debate sobre la externalización o la municipalización de los servicios públicos, de los servicios municipales. Desde la Fundación consideramos que la externalización debe ser todo lo posible, debe alcanzar el máximo número de servicios públicos posibles y que dentro de ellos se introduzca también la competencia en la medida en que se permita. Creemos que estas externalizaciones pueden ayudar a mejorar la eficiencia del gasto público, como comentábamos antes, y hacer que los ciudadanos perciban servicios de mayor calidad a un coste inferior y, en última instancia, mejorar las finanzas públicas y permitir a los ayuntamientos bajar los impuestos a sus contribuyentes. Señor concejal, ¿cómo plantea usted desde su ayuntamiento el tema de las externalizaciones de los servicios públicos y la colaboración público-privada? Bueno, en líneas generales tiene que ser así, pero esto es como todo, ¿no?
Y volvería a la contestación de antes, ¿no? Depende. Normalmente sí, y nosotros tenemos externalizado un gran número de servicios, pero hay algunos que tienen que estar reservados, o la experiencia y la experiencia propia en el ayuntamiento es que tiene que ser personal funcionario. Y pongo ese ejemplo. Santa Cruz de Tenerife tuvo en los primeros años de este siglo externalizado la recaudación. Y los resultados, una vez que se recuperó, porque bueno, los resultados no eran los positivos, se tuvo un incremento en la eficiencia de la recaudación, tanto en cifras relativas como absolutas, en cuanto a la capacidad de recuperar, bueno, de recaudar, de hacer efectivo pues los impuestos que se tenían que generar para la ciudad. Ahí tenemos un ejemplo de cómo, bueno, no todo puede ser externalizado. Lo comentábamos también antes, hay servicios que probablemente puedan sustituir a policías municipales, lo que tiene que ver con la custodia de los edificios. No hay valor añadido en que lo haga un policía y no lo haga un guardia de seguridad, y eso lo ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y hemos minimizado el uso de policías municipales en ese tipo de funciones, pero es evidente que hay otras que tienen que ser prestadas por personal funcionario. A partir de ahí, todo lo demás, todo lo que son prestaciones de servicios, siempre una empresa, por el propio sistema de incentivos, va a hacerlo mejor que probablemente si lo hiciéramos con empleados municipales. Y esto es algo que se ha generalizado en el conjunto del país. Ni siquiera los ayuntamientos que están gestionados por formaciones políticas más a la izquierda han remunicipalizado este tipo de servicios, porque al final, por encima de las ideologías está la evidencia. Y bueno, las cosas que funcionan, pues desde luego tenemos que hacer que sigan funcionando. Muchas gracias, señor concejal. Señor Rodríguez, usted como empresario, ¿cómo cree que el sector privado y las empresas privadas pueden ayudar a mejorar la eficiencia de los ayuntamientos? Están condenadas a entenderse. El legislador tiene en estos momentos, e incluso hablando de libertad, que siempre se le tacha al legislador, no, es un compañero, es un aliado en el avance hacia la libertad. El legislador no solo regula, en algunos casos, y cuando hay un exceso de legislación, desregula, que es algo que entiendo que nos gusta a todos los liberales, minarquistas, liberales clásicos y demás. El legislador desregula. Y la desregulación unida a la externalización, ahora viene un matiz, por favor, la desregulación unida a la externalización, siempre y cuando ésta se vea sometida a criterios de transparencia, que acaben incluso la dedocracia por debajo de 14.900 euros, que cuando se externalice algo siempre sea cómo se externaliza, qué es externalizar, que algo que hasta el momento ha sido gestionado desde la Administración del Estado pasa a competir en el libre mercado. Pues en el libre mercado triunfa aquel o aquellas empresas que ofertan al prójimo bienes o servicios mejores a un precio más competitivo. Esa es la que tiene que ganar en una libre concurrencia de una externalización municipal, insular o autonómica, aquella que brinda al prójimo, o sea, a los ciudadanos, bienes o servicios mejores a un precio más competitivo. Y hay que ver en la redacción de pliegos de dicha externalización qué se tiene en cuenta, porque es que si se tiene en cuenta, por ejemplo, que la empresa sea local, cuando ya no es así, afortunadamente, la libre concurrencia es libre concurrencia, que la empresa tenga mayor arraigo en esta tierra que los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, muy inteligentes, porque miren el resultado que han tenido. Los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife lo que quieren es un buen servicio, un buen producto a un buen precio. Y si el vecino de otra isla, o de otra comunidad autónoma, o de otra nación, lo oferta, él lo que quiere es pagar bien positiva, o ya sea bien positiva, pero un servicio externalizado, un coste lo más reducido posible. Entonces, la externalización, bien, pero con cuidado, porque si se vicia, puede llegar a ser un arma de doble filo. Si no se vicia y hay transparencia, es auditable y demás. Como decía el compañero Juan, la libre concurrencia y la competitividad del sector privado hace que no solo se optimice, sino que se evolucione en esa competición, porque la próxima licitación que haya, la competencia de la misma va a ir con mejoras, aportaciones y más de para dar, esta vez sí coger el contrato de ellos, y eso es lo que nos hace evolucionar como sociedad. O sea, externalización, por supuesto que sí, con esos matices que añadí, pero por supuesto que sí. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor Henneberger, en los últimos años, desde la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, habéis puesto el foco en dos cuestiones principalmente. Una es el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes
y otra es la integración de los nuevos vecinos resultantes de la inmigración. Por cierto, animo a todo el mundo a consultar el trabajo que ha hecho la Fundación Friedrich Naumann en estos dos aspectos. Y quería preguntarle, señor Henneberger, ¿son estos dos aspectos, estas dos áreas políticas, áreas en las que los gobiernos municipales deben tener una participación activa? Sí, totalmente. Yo creo que el tema de vivienda ya lo tocamos brevemente. Todo lo que incentiva la construcción de vivienda es bueno. Yo soy de Hamburgo, una ciudad portuaria también, y lo que tenemos ahí es una mezcla de, pues si un inversor, por ejemplo, llega y dice, en este edificio voy a construir una tercera parte de pisos de compraventa, otra tercera parte de pisos de alquiler a precio de mercado y otra tercera parte de alquiler más bajo para que sea más accesible a familias con recursos más reducidas. La administración limita mucha parte de la burocracia, que muchas veces inhibe también la inversión, no solo la carga fiscal. Entonces, ese tipo de ideas son buenas, creo yo, para contribuir a la construcción. Y como he dicho, yo creo que es la cuestión social que realmente tiene mucho poder de lastimar nuestra democracia. Porque si la promesa de que los jóvenes, los hijos van a vivir mejor que nosotros ya no existe tanto en muchas ciudades por la falta de vivienda. Entonces, todo lo que ayuda a la construcción es bueno en sí. El otro tema, los migrantes. Sí. Integración, claro, integración, ¿dónde está realmente pasando o dónde estamos observando la integración? Obviamente a nivel local. Porque la gente no se integra en un país, por ejemplo, se integra en una ciudad, en una sociedad, una ciudadanía local. La demanda de trabajo también es local. Entonces, todo lo que puede hacer un gobierno local para facilitar la integración de los migrantes en el mercado laboral, por ejemplo, también ayuda, obviamente, al crecimiento económico. Muchas veces, desafortunadamente, es legislación nacional que inhibe la participación de los migrantes en la migración. Fundalip también está trabajando fuertemente el tema, igual que nosotros. El tema de migrantes empresarios, por ejemplo, nos preocupa muchísimo porque mucha gente, en Alemania la tasa de empresarios de la población migratoria es más alta que en la población en general. ¿Y por qué? Porque ya son emprendedores de cierto modo cuando migran, porque a nadie le encanta salir de su pueblo, de su ciudad, de su país, dejar a sus amigos y su familia atrás. No, están luchando por una mejor vida y por eso naturalmente tienen una parte de su genética ya más empresarial y creo que estamos fallando un poco como sociedad de aprovechar ese potencial, aparte de la cuestión moral, obviamente. Muchas gracias, señor Henneberger. En efecto, el tema del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes es un problema muy preocupante que además ha copado muchas portadas últimamente y es también uno de los focos del Gobierno y está preparando varias medidas regulatorias. Yo quisiera preguntarle, señor concejal, desde su ayuntamiento, ¿cómo se está afrontando este problema? Bueno, en Santa Cruz de Tenerife, porque hablamos de los indicadores económicos, ¿no? y hablamos de la presión fiscal, pero por el lado del gasto, Santa Cruz de Tenerife es la quinta ciudad de España, de más de 100.000 habitantes, por gasto social por habitante. Es decir, que es un esfuerzo que también hacemos. Esa baja presión fiscal en ningún caso va en detrimento de los servicios públicos que prestamos. Y en materia de inversión, la principal política inversora del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a pesar de que la competencia es más del Gobierno de Canarias, es la política de vivienda. Tenemos un plan para los próximos 4 años, invertir 92 millones de euros. Por una parte, la rehabilitación de vivienda, más de 3.500 viviendas están dentro de ese plan, en los barrios más populares de la ciudad, y por otra parte, la construcción de en torno a unas 400 viviendas para alquiler social, para precisamente los colectivos más vulnerables de la ciudad. Por eso decía también que cuando hablamos de endeudamiento, pues será bueno o malo en función de cuál es el destino que le vayamos a dar. Y en este caso estamos hablando
por un lado, de políticas que reactivan la actividad económica en la ciudad, como poner en valor nuestro patrimonio histórico, pero también el ofrecer a la ciudadanía más vulnerable pues la posibilidad del acceso a la vivienda. Muchas gracias, señor concejal. Y siguiendo con el tema del gasto público y del endeudamiento, yo quisiera preguntarle por una de las partidas más importantes de gastos que tienen los ayuntamientos, que es la de los salarios municipales, ¿no? El tamaño de las plantillas municipales y los gastos de personal son un factor que dentro del ILECE lastra a muchas ciudades a la parte baja o media baja de la tabla. En general, ¿usted cree que los ayuntamientos en España tienen demasiado personal? ¿Cuál es su visión sobre esta cuestión? Bueno, pues me imagino que esto será como en botella, ¿no? Que habrá de todo, ¿no? Y más que ayuntamientos con exceso de personal, yo creo que el problema fundamental que tenemos quizás en la administración pública es el margen para poder tener flexibilidad a la hora de redistribuir los recursos, ¿no? En nuestro caso yo creo que podemos presumir, porque así queda reflejado en el índice, es algo de lo que ustedes valoran también, pues que tenemos un personal, y aquí tenemos una representación importante del personal directivo del ayuntamiento, muy productivo en función del presupuesto que se gestiona por trabajadores públicos. Bueno, eso es algo que nos hace sentir orgullosos, pero eso no quiere decir pues que no tengamos también necesidades de personal que cubrir. Todo está en función, pues si mantenemos esos criterios de austeridad y de eficiencia, y se traducen también en tener el personal que se necesita en cada momento en una administración. Muchas gracias, señor concejal. Otro asunto que a mí me gustaría destacar del índice de libertad económica de las ciudades españolas es el hecho de que cuando la Fundación comenzó a publicar este estudio en el año 2018, muchos pensábamos que el color político y la ideología de los ayuntamientos iba a ser un factor determinante en los resultados, en las diferencias de modelos de gestión y de fiscalidad que tienen los diferentes mecanismos, ayuntamientos, y cómo iba a marcar eso el desempeño de las diferentes ciudades. Pero, sin embargo, lo que vemos es que tanto los casos de excelencia del índice como los casos en la parte baja del índice no se encuentra una tendencia muy clara en torno al color político o la ideología de los ayuntamientos. Sí que parece que un factor que afecta mucho es el tamaño de la ciudad. Por ejemplo, como comentaba antes la directora de la Fundación, Roxana, las ciudades más grandes de España, Madrid, Barcelona, Valencia, suspenden en el índice, y otras también muy importantes, como son Sevilla, Bilbao, aprueban por la mínima. Voy a preguntarle, señor Rodríguez, como empresario, y a usted, señor concejal, ¿qué creen que pueden aprender estas ciudades de Santa Cruz de Tenerife? Usted, como empresario, ¿qué medidas o qué políticas cree que deberían adoptarse en otras ciudades que podrían beneficiar a la actividad empresarial? Intento empatizar con el rol de empresario, Juan. Intento empatizar, y la verdad es que tienen, sobre todo en la administración local, en la administración municipal, tienen un rol complicado. Tienen un rol complicado porque el legislador legisla, sí, pero la mayoría de medidas se hacen en el Parlamento o en el Congreso, bueno, en el Senado, bueno, en el Parlamento de Canarias o en el Congreso, repetimos. Entonces, el margen de actuación a la hora de legislar se les queda a concejales y alcaldes o consejeros y presidentes de cabildo, se les queda ampliamente reducido. Entonces, ¿qué distingue? Pues la originalidad. O sea, si un señor con 5 cartas en una timba es capaz de hacer una jugada y el otro señor con otras 5 o un ajedrez, tienes las piezas blancas, yo tengo las fichas negras y tenemos ambos las mismas. ¿Por qué uno gana y otro no? Si tenemos las mismas. ¿Por qué un ayuntamiento, si tiene las mismas herramientas legislativas que otro, lo hace mejor? Pues por la capacidad intelectual, la capacidad de reinventarse, de no conformarse con esto lo que hay, y que es otra de las cuestiones que tiene la administración local, la cercanía con el ciudadano. Es verdad que es la que más limitada está a la hora de legislar, en los ayuntamientos y cabildos, pero a su vez es los que más tienen capacidad de escuchar a sus votantes. Es la administración que tiene contacto directo con el ciudadano más evidente. Entonces eso puede que también se haya convertido en un valor añadido, que les permita pues, empatizar más, se me permite la expresión, sensibilizarse más con las causas de sus vecinos más cercanos y sus conciudadanos, supongo, porque es que te digo, te repito,
con el marco legislativo limitado a Congreso y Parlamento, pues tienen una tarea ardua y complicada que a veces no me gustaría verme en ese pellejo. Muchas gracias, señor Rodríguez. Ahora vamos a hablar un poco sobre esa posible poca capacidad legislativa o poco margen de actuación de los ayuntamientos. Señor concejal, ¿qué opina usted? ¿Qué medidas que han promovido el éxito de Santa Cruz de Tenerife deberían exportarse a otras ciudades? Bueno, sería muy osado dar recomendaciones a ciudades tan importantes en el conjunto del país como las que lideran el ranking por población, pero yo creo que la principal diferencia, la apuntabas en tu introducción, en ciudades del tamaño como el nuestro, como el de Santa Cruz, los problemas tienen cara. Y en ciudades como Madrid o Barcelona, los problemas son un dato, un número, ¿no? Y yo creo que esa puede ser una de las diferencias fundamentales, que al final tenemos, por el propio tamaño y la capacidad de gestionar ciudades de este calibre, pues la posibilidad de tener un contacto más próximo. Y el contacto más próximo, pues con los colectivos de empresarios que plantean un problema, que puedes saber incluso qué está pasando en la calle determinada, donde te hablan de un problema de tráfico o cómo va a significar un proyecto de peatonalización en una determinada zona de la ciudad, pues tener ese conocimiento, esa proximidad, marca la diferencia que cuando tienes que gestionar algo donde la propia escala de ciudades tan grandes te impide tener ese contacto, ¿no? Muchas gracias. Hablábamos antes de cómo hay ocasiones en las que los ayuntamientos no tienen margen para actuar o tienen pocas herramientas legislativas. También hablaba usted ahora mismo sobre la importancia de la proximidad a los vecinos, a los ciudadanos. Nosotros desde la Fundación para el Avance de la Libertad siempre hemos defendido la descentralización y la cercanía del poder político a los ciudadanos en la medida en que fuera siempre posible. ¿Qué competencias creen ustedes que hay en España de administraciones superiores que sería beneficiosas trasladar a los ayuntamientos para ser más eficientes en la gestión, beneficiar a los ciudadanos con esa cercanía? Señor concejal. Bueno, ese es un debate interesante, ¿no? Y desde luego hay muchos ámbitos donde, sobre todo aquí en Canarias, donde tenemos 4 niveles de administración operando sobre el territorio. Tenemos los ayuntamientos, tenemos los cabildos, tenemos el Gobierno de Canarias y tenemos la Administración Central del Estado. Y si bien ha habido históricamente algunos esfuerzos por ubicar en cada una de las administraciones pues, competencias plenas, que yo creo que esa es la clave, que a la hora de ejercer una competencia, una administración, tenemos ejemplos que son, que estamos, bueno, que no encontramos solución en aspectos, por ejemplo, como el urbanístico, donde planifica una administración, que es el ayuntamiento, que está sujeto a planes a nivel territorial del cabildo y que a su vez tiene la tutela del gobierno, donde hay ya no políticos, funcionarios con criterios diferentes en cada uno de estos ámbitos, que hace que sea una carrera de obstáculos poder sacar adelante aspectos urbanísticos, ¿no? Yo creo que la clave debería ir por ahí y desde luego, es decir, con 2 principios, por un lado, una administración, una competencia y por otro lado, que lo que se transfiera venga con la ficha financiera adecuada, ¿no? Porque muchas veces de administraciones superiores se legisla, se establecen condiciones pues, para la prestación de determinados servicios que están muy bien, pero no se acompañan de la financiación que eso conlleva, ¿no? Y al final son los ayuntamientos, que son los últimos en la cadena, los que normalmente pues, pagan el pato, ¿no? De estar en esa situación, porque más allá de nosotros no hay nada. Es decir, el último contacto con los ciudadanos son los ayuntamientos. Muchas gracias, señor concejal. Señor Geneberger, ¿cuál es su visión y la visión de la Fundación Friedrich Naumann sobre este asunto? ¿Cómo cree que se benefician los ciudadanos de la cercanía del poder político a la hora de prestar esos servicios públicos? Yo creo que eso conlleva un poco lo que preguntaste antes sobre el color político que no está reflejado realmente en el índice en cuanto a partidos políticos. Yo creo que la buena gobernanza es lo que hace la diferencia para empezar
Y lo que a mí me gusta, aunque somos una fundación ideológica, aunque no me gusta la palabra mucho, pero es una fundación ideológica porque estamos relacionados con el Partido Liberal de Alemania, FDP, lo que me gusta de la política municipal es que es menos ideológica que el nivel nacional. Entonces no se trata de ¿no? batallas no, yo creo eso y tú estás malo porque crees en esto. Es como solucionar problemas reales de la ciudadanía y si tú quieres ser reeleccionado, pues mejor las soluciones. Y ese pragmatismo es lo que me encanta, entonces todo lo que se puede solucionar con ese pragmatismo a nivel local debe estar y permanecer a nivel local. Y luego, yo creo que pues, el principio de la subsidiariedad es que debe ser voluntaria, del nivel de más bajo hacia arriba. Si un municipio, una región o un país dice que con este problema no podemos nosotros, mejor lo llevamos a nivel superior. Y eso, si respetamos ese principio, aunque en muchos países ya es muy tarde para respetarlo, y hay una tendencia preocupante de centralización en muchos ámbitos, ganaríamos todos. Y tiene que ver también con confianza, ¿no? En la buena gestión local. Yo creo que muchos gobiernos locales merecen esa confianza. Bien, pues muchas gracias, señor Henneberger, y muchas gracias a los tres participantes, señor Martínez Díaz, concejal de Hacienda, señor David Henneberger de la Fundación Friedrich Naumann y señor Rodríguez de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y muchas gracias a todos vosotros por asistir hoy a este evento y a la Fundación para el Avance de la Libertad por esta oportunidad. Muchas gracias y devuelvo la palabra al maestro de ceremonias, Nicolás, que va a anunciar la siguiente actividad del evento. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas y nuestro moderador. Y nada, les recuerdo que ya pueden visitar el ILESE 2023 en la página web de la Fundación, fundalip.org, y además allí pueden ver todos los otros proyectos que habíamos comentado. Si quieren apoyar a la Fundación, pueden hacerlo, por ejemplo, suscribiéndose a la revista mensual Avance. Pues bien, llegados al final, es el momento de dar por concluido este acto de presentación del ILESE 2023. Muchas gracias y los invito a pasar al cóctel que se va a celebrar en la planta superior, en la terraza. Muchas gracias.